Hoy en las noches de Ana vamos a celebrar la vuelta a casa de Xaime Barreiro, músico y comunicador, compañero de Fatigas, que hoy sorprendentemente viene a hablarnos de moda. Buenas noches, Xaime. Muy buenas noches, Ana. ¿Cómo te ves tú hablando de moda? Tú que eres un hombre tan polifacético y con tantos campos, ¿cómo es tu relación con ella? Bueno, yo creo que venir a este programa me lo van a castigar en los bares, pero realmente yo hablo mucho de moda. Hablo mucho de moda, creo que la gente habla más de moda de lo que dice. Y me parece bien venir aquí y tratarlo desde un tema quizá un poco más callejero y no tan solemne como el que habitualmente veo en los profesionales que tratáis este tema con más frecuencia. Un tema más callejero, vamos a ver qué da de sí este repaso por la biografía y los estilismos de Xaime Barreiro, que no sé yo cómo era cuando era niño, cómo eras de niño vistiendo. Mira, yo de niño recuerdo el chándal como la prenda imprescindible, la que uno quería llevar todo el tiempo para gamberrear, para ensuciarte, para pasarlo bien, ¿no? Y no tener que preocuparte por nada. Recuerdo mi primer complemento importante. Como el guiño estético, más temprano que recuerdo en mi vida fue una coletilla que me hizo mi padre, que me cortó el pelo por detrás para ir a un colegio de monjas, cuando era pequeño. Entonces me dejó como una greñita de calamar así por detrás, una pequeña coleta, lleva el pelo corto. Aquello, bueno, fue una revolución, ¿no? Las monjas me pensaban que llevaba el demonio ahí dentro. Y yo recuerdo que corría con esa sensación de llevo mi pequeña coletilla aquí, mi toque de identidad. Supongo que a esa edad ya había algunos elementos de ese orgullo de tener tu pequeña distinción. O sea que mi código estético a esa edad lo recuerdo por el chándal y jugar con los peinados. Siempre pelo largo, greñas y buscar el gamberrismo ya desde el primer momento. Xaime es músico y comunicador y aunque es compostelano, es ciudadano del mundo. Has vivido en Madrid, en Colombia, en Liverpool. ¿Influye mucho a la hora de vestir el sitio en el que estás o más las pandillas en las que te mueves? Pues mira, yo creo que el sitio en el que estás es muy importante, porque incluso más que las pandillas, quizá va por edades, ¿no? Yo me fijo mucho en la moda según los ciclos. Creo que hay cosas que a una determinada edad te encantan, hay otras que aborreces. La típica pregunta de lo que nunca te vas a poner, es muy posible que te arrepientas de haberla contestado alguna vez. Entonces, yo cuando era muy crío, recuerdo que me pasaba todo el día en la Plaza Roja, por ahí en algunas fotos que podrás ver mías, seguro estoy con los amiguetes de pequeño y nuestra estética era muy marcada por Norteamérica. Nosotros nos llegaban aquellos vídeos de skate, era difícil hacerte aquella información, no es como hoy que tienes internet. Entonces alguien se hacía con una cinta VHS y aparte de aprender nuevos trucos para poder practicar, que era un poco nuestra escuela, nos fijábamos mucho en la estética. Entonces llevábamos pantalones muy anchos, zapatillas también de marcas norteamericanas, y nos teníamos que ir a veces lejos a por ellas. Quiero decirte, ir a Coruña a comprarte unas Airwall Ya que en su era. momento era la gran aventura. Y aparecer aquí en La Peña con unas zapatillas que fueran lo más, pues tenía un gran impacto. O sea, creo que a esa edad ya estamos muy pendientes de este tipo de gestos. Quizá en ese momento, evidentemente, tu grupo es la gran influencia. Cuando luego te marchas por el mundo, mira, yo en mi caso me fui a Madrid con 20 años. Entonces mi faceta musical explotó. Empecé a ir al Palentino, a recorrer Malasaña, hice una nueva tropa de amigos enorme en la que Y Malasaña se metió en ti. Ay, absolutamente, absolutamente. Entonces yo creo que nosotros teníamos una percepción de nosotros mismos como absolutamente pasotas con respecto a la moda. Pero yo ahora veo fotos y no entiendo nada. Yo con unas rastas, unas perillas enormes, mis colegas unas pintas que dices, bueno, tampoco podía ser esto casual, ni mucho menos. Creo que nuestras dinámicas de vida, la propia ciudad, igual salías a comprar el pan el martes y volvías el viernes. Y en el medio pues se fraguaban todas esas cosas que al final acababan siendo tu música, acababan siendo tu día a día. Creo que la gran universidad en la que yo estudié en Madrid fue precisamente esa y mis profesores eran toda esa gente que conocías en la calle y mis compañeros de clase, todos esos amigotes con los que nos pasábamos las noches en conciertos y también mamando muchas influencias. Supongo, aunque no lo recuerdo con mucha nitidez, que todo aquello tenía también una influencia estética enorme en nosotros. Uno monta su grupo de música y yo no sé si precisamente para subir al escenario, para estar delante del público, eso también afecta a la moda. ¿Uno se viste específicamente para un determinado concierto? Hombre,
En los proyectos en los que yo he estado hemos tenido auténticos dilemas con esto, ¿no? Yo empecé, la primera banda que recuerdo eran los Mama Boogie, que era una banda de 18 o 20 años todos. Nuestra época potente empezó cuando estábamos en Madrid, pero la más grande de la banda fue cuando yo ya la abandoné, me fui a otro proyecto, ellos siguieron por su cuenta, ahora mismo siguen en Madrid como una banda profesional que hace grandes cosas. Y en su día, haber tratado de proponer un código estético para la banda habría sido algo inasumible para nosotros. Te habrían castigado los colegas sí o sí. Pero tú de repente te veías en tu casa y decías, hoy tengo concierto en tal sitio, ¿me voy a poner esto? Yo creo que en esa época nos daba más igual. Cada uno aparecía y si ves ahora vídeos y fotos ves que cada uno va como le da la gana y eso tenía un cierto encanto, ¿no? Creo que todo lo que estábamos haciendo en ese momento encajaba con esto. En cambio luego llegó la época de la Rumbo Calaña, todo aquel rollo más gitano, más flamenco, más de la gente con la que nos estábamos viendo en Madrid y empezamos a jugar mucho con las gafas de sol, con los sombreros, cada uno con su propia identidad, pero siempre yo agradezco que cuando ves a una banda parezca que todo tiene un sentido. Estos tíos bajan del escenario y se van a tomar unas birras y van a hablar de sus cosas y parece que este grupo pues tiene una especie de coherencia. Lo que tú ves, como no vas a estar charlando normalmente con la gente, lo que vas a hacer es acercarte a su música y la estampa va a ser estética, la estampa va a ser lo que ves en el escenario. Al final es una imagen. Cuando empiezas a ser consciente de eso, creo que la gente empieza a currárselo para definir una imagen concreta, aquella que quieras transmitir. Es importante, no da igual. Lo que quieres es ir como te da la gana, pues hazlo bien. Vete como te da la gana, bien. Que se note que tú pasas de todo, que eres capaz de transmitir ese desenfreno. Lo que yo digo es que aquello que vayas a hacer, mejor que sepas defenderlo. Has pasado también por Liverpool y además, bueno, te vimos graduarte con todos los honores. Esto de ver a Jaime con el birrete, la toga tal, y Paul McCartney al lado tiene su puntazo, ¿eh? Lo voy a reconocer. Bueno, es un momento que recuerdo como bastante surrealista también. Y mira, esa foto nunca la había enseñado antes, ¿no? Salvo en casa, algunos colegas, porque cuando estaba en Liverpool, en el Liverpool Institute for Performing Arts era una imagen bastante común. Todos mis colegotes tenían una, si llegaban pues a graduarse en esa escuela, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros bromeábamos con ello, le quitas importancia. Es decir, estás al lado de Paul McCartney y tú no sabes ni qué. Le estrechas esa mano casi enjuta, me atrevería a decir, de un tío que ya pues ya tiene unos años, ¿no? Y en el fondo tienes la sensación de que esa persona solo existía en las carátulas de los vinilos y en los DVDs y en la pantalla. No crees que pueda ser de carne y hueso y que puedas estar ahí con él. Entonces las reflexiones eh, más humanas, más de tu encuentro tan esporádico con alguien con quien de repente te ha influenciado de una forma tan grande, te lo encuentras en un momento tan chorras, como puede ser, yo la primera vez que lo vi fue en un pasillo de la escuela. Digo, ahora qué te digo, todo lo que realmente quiero decirte, no me vas a aguantar, que te dé... Sabrás a un tío que está acostumbrado a tener que, además lo entiendo, ¿no? Una cuestión ya de supervivencia, apartarte a la gente de encima. Y en un momento de una graduación yo recuerdo que él me dijo algo y no le entendí. No entendí lo que me dijo. Es que estabas tan centrado en... Dios, yo ¿no? quería parar y decirle, oye, ¿me lo puedes repetir? Tal, pero había allí 600 personas o no sé cuántas, todos tus compañeros. Y dije, bueno, pues nada, me quedo sin ese comentario. Y ese es el recuerdo de toda esa foto. Luego venir y enseñarla en un círculo más musical no lo habría hecho, porque me parece que es pretencioso. Cuando me lo pidieron al llegar dije, mira, voy a evitar ese momento porque lo que uno tiene que hacer es tocar, pasárselo bien y punto. Entonces no puede crear unas expectativas que luego te acaben incomodando en tu, yo iba a decir en tu trabajo, pero más bien en tu faceta como un tío que coge la guitarra, quiere expresarse, pasárselo bien y no mirar mucho más allá. Lo que sí me llamó la atención fue que yo tuviera que hacerme la foto con esa pinta de pingüino, que, Con el birrete, la toga, los zapatos, el trajecito, claro, no y, sé qué. y que él estuviera con traje y tenis. Entonces al final, quieras que no, a nivel estético, comentamos bastante esa estampa. Bueno, imposible no comentarla y yo espero que de aquí en adelante el comentario sea por Santiago. Oye, has visto al chico de Anfibia, mucho rock and roll y después ahí de Pingüino con Paul McCartney, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Bueno, vemos también viajes a Colombia y volvemos a lo mismo. De repente te pasas una temporada en Colombia y vamos, uno ya no se pone ni la camiseta. Sí. Mira, cuando yo dejé Liverpool, yo tenía una banda que se llamaba Charco, donde todos éramos muy diferentes. Entonces yo recuerdo que opinábamos estéticamente sobre nuestra cantante, más de lo que ella se merecía.
y el acordeonista y yo, que éramos entre los tres un poco el alma de aquel proyecto, teníamos también nuestros enfrentamientos en estas cosas. Yo recuerdo que en Liverpool llegué a ir, este es el principio de la respuesta a lo de Colombia, permíteme que me raje un poco. Estás en tu casa, por Bien, favor. entonces lo que hice fue que yo me iba a las tiendas de, pues al Topshop, al Zara y tal, al grupo Inditex ahí que estaba, creo que llevaban cosas diferentes a las que traen aquí, porque era fácil encontrar prendas así bastante modernas y gamberrillas, y entonces yo le convencía para decirle, oye, gástate 40 libras y vamos a hacer aquí una cosa que tú y yo nos parezcamos un poco más en escenario. Al final, por momentos conseguí llevarlo a mi terreno, pero esto es algo que siempre tiene que salir de uno. No solo en lo estético, sino en muchos más campos. Nuestro trabajo durante 3 años fue tan intenso que llegamos a un cierto agotamiento. Entonces, todo esto de Liverpool derivó en una gira que hicimos a Buenos Aires con la Asociación de Intérpretes Españoles. Nos ayudaron a irnos allí y comenzamos un periplo sudamericano. Nuestra banda se llamaba Charco. Cruzar el charco era algo que tenía mucho sentido en la filosofía con la que pensamos el proyecto desde el principio, y aquello era la realización de un sueño. Sin lugar a dudas, sí, estoy muy contento de haberlo compartido con aquellas personas. Lo que pasa es que llegó un momento que él era un barco que se tambaleaba mucho, convulso. Y entonces dijimos, oye, a partir de aquí, el día del último concierto, pasaron unos días en los que fuimos a los boliches, a relajarnos un poco, conocer la cultura argentina un poco más de cerca, conocer a otra gente, y de pronto cada uno se dio cuenta de que el camino a partir de ese momento era individual y cada uno tenía que buscar su nueva ruta y olvidar todo aquello en Liverpool que 3 años, cuando te has marchado con 27, a mí en cierto modo se me hizo un poco largo en algunos momentos. Lo más chulo a nivel musical llegó al final, bueno, entonces ya valió la pena. Pero reconozco que se me hizo largo. Entonces yo lo que hice en aquel momento fue tomar la opción de coger la guitarra, bueno, no la mía, yo llevaba una guitarra Godín canadiense que me había comprado aquí en Galicia, me la trajeron de Barcelona y no era una guitarra para andar de trote por los mundos. Entonces un colega argentino me prestó una guitarra un poco más de batalla y viajé con ella durante 4 meses. Me fui a Bolivia, conocí a grandes músicos, conocí el charango boliviano, me compré uno fantástico, estuve con gente maravillosa de la que pude aprender, grabarles vídeos, meterme en una cultura andina que me fascinó musicalmente, viajar, conocer a mucha gente y meterme en todo tipo de líos. Me arrepentí mucho de llevar aquella guitarra porque siempre que surgió la ocasión de tocar había una guitarra. Y en cambio a mí me molestó tremendamente estar cargando con aquello porque al final me compré el charango. Me compré, cuando llegué, dejé Bolivia, me fui a Ecuador, pasé por el Amazonas, me fui a Perú, me fui a Ecuador y luego terminé en Colombia. Cuando yo llegué a Ecuador ya tenía una tabla de surf, un charango, una caja con 2 sombreros Panamá de primera, Por comprados en supuesto, que ahí Montecristi. empieza la colección de sombreros de Jaime. Mi colección de sombreros Panamá. Nadie, claro, ir por Colombia con una caja cerrada de cartón blanca y plantarte con una guitarra, un charango, bajar en una estación de autobús a la 1 de la mañana, no es lo más recomendable. Todo el mundo se va a preguntar qué hay ahí dentro. Y ahí la verdad es que no te preguntan. Entonces, tuve suerte, anduve intentando cuidarme bastante. Y el caso es que esa ruta, a nivel estético, que es un poco lo que más te interesa a ti, estuvo marcadísima porque yo me iba 2 semanas a visitar Salta y Jujuy y regresar otra vez a Buenos Aires y volver a España. Pero el billete por muy poco más me dejaba en el sur de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Entonces decidí hacer eso, volver fantasmeando con he estado también en Bolivia y luego sí conocer bien Argentina. Una vez que conocí Bolivia yo no quise volver a Argentina más, lo siento por mis amigos argentinos, les debo ese viaje, pero mi maleta, mi pequeña mochila que también era prestada, tenía prendas para una semana. Entonces al cuarto mes, imagínate, yo tenía un pantalón del coronel Tapioca, así color kaki, que reventé, lo destrocé. Nunca amorticé tanto una prenda, me costó 60 y pocos euros. Fue ese paseo que das con tu madre por Madrid, de pronto se enrolla y te regala un pantalón. Pues ese lo amorticé. Entonces luego llevaba unas camisetas de estas de Levi's que te dan 3 por 1 en una cajita en la tienda, es la básica le llaman, ¿no? Y entonces iba cambiando la azul, la negra y la blanca. Y todo mi viaje era eso. Si me ves en 4 meses de ruta vas a ver que siempre tengo esa misma ropa y me alegré mucho de que fuera así, porque todo lo que metí en la maleta fueron muchas cosas que no ropa y todas esas me las traje conmigo. Bueno, la casa Caracol de Jaime que fue creciendo por Sudamérica, ¿no?
Saime, vuelves a casa, estás metido en varios proyectos, uno de ellos es O Tren Fantasma, un proyecto radiofónico muy personal en Radio Obradoiro y también un programa en televisión. Supongo que presiona mucho más el salir en la tele a la hora de mantener tu estética que hacerlo pues, en algo tan relajado como puede ser la radio, ¿no? Bueno, yo procuro en ese sentido relajarme también cuando estoy en la calle. Quiero decir, yo hago un programa de bares por la noche, ambiente nocturno, entonces hay que grabar unas horas en las que quizá el bispring gana más importancia que camisa lleves, llegado un momento, ¿no? Es cierto que se me agotó el armario muy pronto. Yo tenía una camisa blanca con botones negros de Topshop. Yo adoraba Topshop. Yo creo que todo el mundo que vive fuera una temporada adora Top Show, fíjate. Esto ya es Es que tenía unas una prendas muy reflexión que hago. chulas, tenía unas prendas muy guays, era muy fácil ir allí bien vestido. Y además los ingleses son tan liberales en eso. Yo decirte, no es que vistan bien, algunos visten muy bien, la mayoría visten fatal, pero tienen un vale todo, por ley, Sí. que a mí eso me encanta. Entonces veías unas pintas por la calle y mira, el otro día fui a la manifestación del día de la Folga Seral. Entonces llegué a la Plaza de la Quintana, había un tío, igual está viendo ahora la tele y dice, está hablando de mí, porque era muy reconocible. El tío estaba en mitad de la Plaza de la Quintana con un sombrero chulísimo, negro. No me acerqué para ver materiales ni nada, pero se notaba mucho que llevaba un sombrero. Quiero decirte, aquí hay que echarle valor para hacer eso. Tú en Inglaterra te pones ese sombrero y ya totalmente igual. Y al lado tienes una niña que lleva un moño como el de Amy y llevas a otro con una pinta de freak que no veas y el otro con Sí. unas combinaciones de colores de asesinato y eso te da mucha onda pues dices, vale, puedo hacer lo que me dé la gana. Y creo que ese punto, cuando lo llevas, cambia todo tu concepto de la moda, porque hay mucho mamoneo en la moda. Entonces el vale todo está muy bien, en Inglaterra lo tienen al mismo tiempo de tener unas formas en la moda tan bien marcadas que son imitables y de hecho las imitamos en el resto del planeta. Esta camisa es una marca inglesa y la compro en una tienda donde gran parte del género es traído de allí. Ropa que yo no utilizaba cuando estaba allí, pero ahora veo mucha gente en Compostela que utiliza este tipo de prendas. Y además creo que se ha acercado muchísimo a la gente más joven, porque antes me preguntabas, oye, ¿cómo vestías tú cuando eras más guaje y tal? Y yo te digo, pues con un chándal, ¿no? Pero tú vete ahora a la salida de un instituto. Vete ahora cómo visten al salir de un colegio. Nosotros éramos unos auténticos palitos al lado de esos chavales. Estos pibes llevan unos pitillos, unas zapatillas, Van más a la chaquetas. última, siguen más las Tienen tendencias, ¿no? escaparates que igual que nosotros invitamos a los ingleses, a un chaval que ahora esté por Compostela, que tiene 14 años, le puede resultar enormemente fácil imitar el escaparate del Bershka o del Pull&Bear. Opciones que nosotros no teníamos en su momento. Tú ibas a Don Vaquero, te comprabas un vaquero, un pantalón cualquiera. Imagínate que tu madre se enrollaba, decía, venga, te pillo un liberto de aquellos que no sé ya ni si existen, y se gastaba Digo, 8.000 pelas. Tú te pillabas el vaquero, como te encogiera, como le cortara los bajos o tal, o como no te quedara como tú pensabas, te lo comías con patatas. O sea, al final te acaba quedando bien. Era como comprar un disco en la época en la que no había internet y entonces tú tenías que comprarte los discos en las tiendas y hacías una apuesta. Aquello era una inversión. Vale, me voy a gastar 18 euros. Si llego a casa y el disco no me gusta, me lo voy a escuchar hasta que me guste. Y oye, había muchos discos que luego tenían sorpresas. Y de ahí acababan forjándose muchos gustos musicales por el esfuerzo que tú imprimías en eso. Llego por la noche a casa, pongo un cojín, me recuesto y ahora me voy a quedar dormido. Y como me quede dormido antes de poder llegar a la segunda parte del disco, me voy a levantar disgustado. Eso es algo que cuando llega la era de internet y tienes un iPod, nunca más te va a ocurrir. Creo que yo añoro esa forma de escuchar música en la que cada pequeño gesto era una gran inversión y sin embargo envidio a los de ahora que tienen ese iPod como ropero, ¿no? Tu propio ropero es un iPod, es mucho más barato de cuando nosotros comprábamos ropa, tienen muchas más opciones, pueden desechar cosas si no han acertado y además tienen muchas ideas delante que pueden copiar. Que esto también trae problemas, pero la parte buena está ahí, es muy evidente. Visten mejor de lo que nosotros vestíamos cuando éramos críos. Y ahora contesto a tu pregunta, que no te creas que me he olvidado. Él la tiene ahí apuntada Y mentalmente. es que cuando yo vi que empezaba, yo tenía esa camisa blanca con botones negros que me enrollaban. A veces tenía que ir
pues un pub en el que no es tu ambiente quizá de bar rockero con tu chupa de cuero, te integras fácilmente, haces tus preguntas y eres, eres capaz de hacer fácilmente un retrato del sitio, siendo en cierto modo tú mismo, y luego tienes que tirar de cierta versatilidad para llegar a un sitio en el que la gente quieres que se sienta a gusto con tu imagen, mimetizarte con facilidad, y para eso a veces hay que hacer ciertos esfuerzos. Creo que la moda va mucho de eso. Es como quedar con alguien con un nivel cultural enorme y poder defender una conversación e irte a un barrio perdido por ahí en los suburbios y no tener la poca vergüenza de mantener ese tipo de estilo a la hora de hablar. Poder adaptarte a diferentes situaciones creo que es la clave. La cultura en lo estético debería ser lo mismo, que tengas capacidad para mimetizarte un poco, que no seas el que da la nota, el que llama siempre la atención. Yo entonces empecé a tirar de esta camisa blanca que era como un talismán. Voy a un sitio un poco más tal. Hasta que un colega vino y me dijo, Tonko, ya Que siempre estás con la está camisa. con la camisa blanca. Entonces le pedí ayuda a Fran, de la tienda Reisa. Fui a hablar con él y le dije, oye, necesito poner una nota de color en mis estilismos porque la verdad es que mi armario está que no da para más. Y Fran es el culpable un poco de estas cosas, ¿no? Y ahí es donde viene ahora una estética británica que yo jamás he tocado cuando estaba en Liverpool y que ahora, pues a través de Fran, me he aficionado pues de vez en cuando a pillar esas camisas que te pueden dar un tono diferente por la tele. Siempre sin darle demasiada importancia, decirte, es por la noche, estamos todos pues a otra cosa. La estética a esas horas es muy importante también, como el resto del día, pero no nos volvamos locos con estas cosas porque yo creo que eso tampoco es aconsejable. Además ya sabes que por la noche todos los gatos son pardos. ¿No te lo han contado? Algunos, algunos. Algunos. Saime, ya para acabar, última pregunta, antes de que Iria nos eche de Oye, pero aquí. habla un poco, es que no hablas Yo nada. te dejo hablar, eres mi invitado y yo estoy encantada de que vuelvas y es para que vuelvas además más veces. Veíamos una foto en la que aparecías con tu abuelo muy compostelana en una plaza de Santiago. ¿Cómo viven en tu casa esos cambios estilísticos? ¿Te lo siguen de cerca? ¿Te alguna vez te han dicho a dónde vas con esa pinta? ¿O los asumen como forma parte de No, tu personalidad? yo en mi casa jamás entenderían que yo venga a un programa de moda a dar ninguna opinión sobre nada, eso es lo primero. Te vas a estar partiendo risa diciendo, vaya tío más jeta. Porque Bueno, mi, tu padre se debe estar partiendo de risa diciendo, mira tú aquel año que se me ocurrió cortarle el pelo, ¿no? Pues sí, mira, yo me acuerdo de eso, creo que nunca lo he comentado con él, pero es un recuerdo que está ahí y desde luego cuando eres pequeño yo creo que tienen más importancia tus padres que tú en la elección de tu estilo y tu forma. Entonces, bueno, pues ahí mira, ¿Alguna vez tu familia te ha dicho, vaya pinta? millones de veces. Date cuenta que yo cuando llegué a Madrid me dejé unas rastas, una perilla enorme y manchada y mi familia estaba muy, bueno, guay, guay, te aceptamos lo que quieras, era una... Te Yo mismo, seguimos queriendo. es un poco eso. Yo mismo veo esas fotos y no entiendo nada. Mis compañeros de batalla, yo creo que se ven mirando para atrás y se sienten más a gusto. Yo a veces veo esas fotos y no sé qué es lo que quería expresar. Supongo que estaba un poco incómodo con algo, excesivamente rebelde y que todo eso lo saqué por ahí. Lo veo ahora y digo, bueno, te podías haber, no sé, buscado algo más suave, pero creo que así se van forjando los estilos de cada uno. Incluso ir un día con mi abuelo por ahí, mi propio abuelo me pega el toque muchas veces. Mi abuelo tiene 94 años, es colaborador de mi programa de radio, viene a cantar, es artista, ha venido a la televisión también a cantar. Y a él, pues tampoco le gusta que yo aparezca un día a visitarle y llegue con un pantalón roto, bueno, a veces pues eso, vas un poco tal, y él siempre llama la atención, sobre todo también por el tema de la barba. Irónicamente, ¿qué? Te olvidaste de afeitarte otra vez, ¿no? Olvidaste de afeitarte otra vez. Entonces yo siempre tengo que esquivar eso, sí, sí, tal. Pero bueno, todos en cierto modo se están fijando en tu imagen y yo creo que lo importante es saber adaptarte. A mí la imagen que más me gusta, y esto te lo pongo como un apunte final, es la del tío que un día va con su abuelo. Tú tienes 30 años, él tiene 94, agarraos del brazo, yendo por la calle, no hay estética que pueda superar eso. La parte humana de decir, va, este es mi estilo. Voy con mi abuelo, estamos paseando, estamos viendo la ciudad, no importan los zapatos. Y otro, alguna vez estaba yo viendo este programa y decías, oye, ¿cuál sería la prenda que nunca te pondrías? Me gustaría poder apuntar en cuanto a complementos, uno que fue muy habitual en una época mía, en alguna foto también lo podrás ver, que es el cigarro. La primera época del tren fantasma, el programa de radio que yo hago en esta casa, yo era fumador, era muy fumador. Entonces la cuesta de la conga esta, yo subía fumando y en el propio tren, que duraba una hora, hacía pequeñas salidas para echar un pitillo. Hace más de 4 años que dejé de fumar, creo que muchas veces dejé el humo.
porque para aprender a, o sea, dejar de fumar hay que apuntar unas cuantas claves. Creo que esto en cierto modo tiene algo que ver con la moda también, porque cuando yo llegué a Liverpool no solo me fijaba en la ropa que llevaba la gente, sino también que yo entraba en un bar 3 meses antes de que yo llegara, la ley del tabaco ya existía allí y no parecía nada raro. Cuando llegué a España me quedé extrañado con el tremendo revuelo que tuvo todo aquello de las prohibiciones, el tal. Creo que hoy, afortunadamente, desde mi humilde opinión, las leyes están de parte de aquellos que no quieren comerse el humo de los demás o que directamente están intentando dejar su propio hábito. Entonces me parece que muchas veces el cigarro es uno de esos complementos inevitables. Tú decías, vale, por la noche, pues lo que sea, todos los gatos son pardos y todas esas cosas. Por la noche hay mucho pitillo y yo creo que hay mucho pitillo que sobra. Y hay mucho pitillo que me parece que es parte de una estética. Quizá lo fue en un momento. Luego acabas en un bucle que dices, lo que quiero decirte con esto es que posiblemente la prenda o el complemento que a mí me gustaría no tener que tocar nunca más sea precisamente ese. Y cuando paso a veces por delante de Correo y veo a tus compañeros ahí abajo en el portal con el pitillo, me gustaría decirles que se han pasado de moda, los dos. Es verdad. Que no pintan nada con el pitillo ahí, que es pueril, que hay un momento en el que eso hay que dejarlo de lado, que su momento pasó hace tiempo para estar con el pitillo, que todo eso tiene unas edades y está bien, es igual que tantas otras cosas, y llega un momento en el que compaginar el todavía ser joven, tíos con buena planta y con onda como tienen ellos, y no ser fumador al mismo tiempo, tiene mucha onda. Y ese es un complemento que aún en los tiempos que corren creo que le sobra a mucha gente. Muy bien, apunte fantástico para acabar la entrevista. Los pitillos sobran y sobran como complementos incluso. Oye, cada uno que haga lo que le dé la gana, que conste. Jaime, muchísimas gracias por haber vuelto. Y aquí va, te vuelvo a lanzar el guante porque me ha costado traerlo, no lo parecerá, pero me ha costado mucho traerlo al programa. Así que ahí va mi guante. Entregas un premio en la próxima gala de Los Elegantes. Y a ver con qué look nos sorprendes. Ahí va, te lo A ti dejo no caer. se te puede decir que no, ¿no? Gracias por haber estado aquí hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y nosotros vamos a seguir hablando de tendencias y lo hacemos con ese universo To Blow Up. Pues vamos a ver qué nos traen hoy nuestras chicas To Blow Up. Buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Bueno, arrancasteis con fuerza la semana pasada y hoy, ¿cuál es la tendencia que nos presentáis a través de vuestro blog? Bueno, pues hoy traemos una tendencia que a mí personalmente me encanta, que es la tendencia militar. En todas sus versiones, pueden ustedes verla, está en todas las pasarelas, en todos los blogs de moda, todas las celebrities están usando y abusando de esta tendencia. El otro día venía yo con mi super camisa maravillosa de camuflaje, ¿me visteis? Hoy vienes tú con tu versión, yo con mi camiseta en verde khaki, o sea que lo podemos ver tanto en versión de pantalones con estampado camuflaje, camisas que están súper de moda y la prenda estrella, que es a la que dedicamos nosotros nuestro look de esta semana, que es la parca. Sí, nosotros hemos hecho, como siempre, la versión del blog, la versión ponible. Y entonces hemos hecho pues la parca oversize, que a mí me encanta todo el oversize, con capucha, con pelito y después debajo mucho básico. Hemos rematado también con un collar con pincho y calavera, que aunque está un poquito ya saturado el mercado del tema, pero que a mí me encanta, y un pantalón pitillo y bota cowboy. Sí, una versión para combinar el estampado, bueno, el estampado, la tendencia de camuflaje muy fácil es combinarlo con negro. Este año lo estamos viendo mucho combinado con negro, como en el look que os enseña Sabela. Sí, yo creo que es además la combinación más fácil, aunque en verano también la vimos mucho acompañado de blanco. El caso es, yo creo que combinar con color neutro, ¿no? O beige, o negro, o blanco. Pero el negro está pegando fuerte, por eso nosotros hoy hemos apostado por hacer un total look negro y rematarlo con parca militar. Chicas, y en cuanto a las celebrities, ¿dónde lo vemos en este look? Pues mira, este look Está lo vemos inundado, por está todas inundado. partes, lo vemos por todas partes. Desde Bueno, Super Olivia Palermo, que nos Sí, encanta. nuestra favorita, Sienna Miller, Sienna que Miller. lleva todas las versiones de la parca vidas y por haber, verano, invierno, hasta sus niños, todo. Haneli Mustaparta, también lo llevaba Kate Moss, bueno, lo llevan todas, todas, todas. También veíamos a, yo qué sé, es que todas, a mí me Sí, se gustan empezó todas. a poner muy de moda con todos Sí. los festivales estos ingleses que hay, que se ponían con la bota de agua, la campera, y de ahí ya pasó a una versión más sofisticada, con lo que decías tú, con una Olivia Palermo, que hacía ya
la máxima expresión de la parca de looks. Es que además lo ves desde con looks de fiesta hasta con looks súper troteros, o sea, lo de la parca está en todas partes. Cómprese una ya, por favor. Veíamos las propuestas que nos traían las dos chicas to Blow Up y vamos ya con nuestra mesa de sociedad saludando a nuevos invitados con nosotros. Marisa Ríos, experta en protocolo, buenas noches. Buenas noches. Ella repite en nuestra mesa. Gustosa además. Repite para hacerme feliz, yo ya lo sé. También con nosotros Inés Peleteiro, periodista, buenas noches. Buenas noches, yo también quiero hacerte feliz. Así me gusta, pues una a la derecha y a la izquierda y bueno, más feliz no puedo estar porque tengo también a Serafín Rey que repite en nuestra mesa, jefe de moda joven del Corte Inglés, buenas noches. Buenas noches. ¿Preparándote para la Navidad? Ya preparados, en carrera ya. En carrera estáis ya, ¿eh? En carrera estáis, todo iluminado, bueno, fantástico, ¿no? Las tiendas de fiesta puestas, todos los sets de regalo preparados. Bueno, pues preparados, listos ya con la tarjeta en la mano. Rosa Rodríguez, Hola, bienvenida Ana. en esta temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ella es la editora de la guía de shopping Made in Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Muchas cosas nuevas para esta temporada. Muchas cosas nuevas. Ya está la revista en el horno, o sea que ya supongo que la tendremos el fin de semana en la calle. Y muy bien, muchas novedades, muchas propuestas para ocio y tiempo libre, anunciantes nuevos, colaboradores nuevos aquí como Inés, que hace la sección Café con, y muchas novedades. Os va a gustar mucho, pero no os voy a contar nada porque si no, no es sorpresa. Bueno, pues lo veremos cuando salga a la calle, que ya está a punto. Y nosotros vamos a empezar viendo nuestros primeros vídeos de la noche. Nos llega desde el Centro Comercial Las Cancelas, nueva oferta de ocio comercial en Santiago. Pues veíamos esa inauguración oficial del Centro Comercial Las Cancelas con una oferta amplísima, tanto comercial como de ocio, y con un Esfera, Serafín, ya vamos a hacerle ahí propaganda al Corte Inglés. Bueno, ¿qué os parece este nuevo centro comercial? No, sino la inauguración del centro comercial con este acto tan fantástico, cortando la cinta y por el paseo todas las autoridades. Marisa. Por fin, ya nos tocaba, ¿no? O sea, nos hicieron esperar tanto y teníamos tantas expectativas que por fin ya nos tocaba inaugurarlo. Yo lo vi todo muy bien, iba todo el mundo muy correctamente vestido, muchas mujeres con vestidos, muchísimos vestiditos, había otras que no llevaban vestido, como Rebeca Domínguez, que iba con un traje de pantalón y también iba monísima con su carterita de mano muy estilosa. Me gustó también Reyes con un vestido rojo y una media tupida negra, muy mona también la vi. María Mera también con un vestidito, con un volantito, así un zapato espectacular. No sé si se llevaba media transparente o no llevaba media, esto es una duda que tengo siempre, porque no lo aprecio bien los vídeos, digo, queda fenomenal los vestidos oscuros sin media, sí. Luego tú en tu casa te los pones y quedan fatal. Hay que meterle la media. María Mera, sí por cierto, que decía todo el mundo que estaba allí que estaba más espectacular incluso que en las imágenes, o sea, todo el mundo venía como muy impresionado con María Mera, y yo le voy a mandar un beso enorme desde aquí, que este año nos entregó un zapato y también causó sensación en la gala. Es muy guapa además, tiene una cara muy dulce esta niña y... Yo la vi muy guapa. Adrián Varela también, con esta corbatita así como de cuadritos escoceses, también muy british, muy mono. Gonzalo Sotelo, una vez más, que no es que nos sorprenda, es que ya va manteniendo una trayectoria que nos tiene habituados ya a una línea que nos decepciona nunca. Que luego es difícil bajar el listón, ¿eh? Ya uno siente esa presión, dice todo el mundo, que cuando estás ahí ya con tu zapato y todo el mundo habla de ti, ya, bueno, uno se siente presionado.
De todas formas, es un acto en el que iba todo el mundo muy bien y es un acto difícil también plantearte a la hora de vestirte, ¿no? Porque al final estás inaugurando un centro comercial, 10 de la mañana. Serafín, ¿qué opinas? Sí, sin embargo, yo creo que lleva razón, que lo ha descrito de arriba abajo perfectamente, no ha quedado nadie atrás. Eso estaba pensando, Inés. Sí, Sí, sí que ha quedado Beatriz Mato, sí, pero luego hablamos de ella. Que es la mía. Y yo creo que iba todo el mundo pues muy bien, muy acorde. Tampoco es un evento como para ir, digamos, excesivamente vestido. No es una hora de shopping, sino que es como para abrir las tiendas. Yo creo que iban bien los hombres con corbata, un señor que no la llevaba, pero iba perfectamente muy elegante, se veía igual. No... Luis Bello, ¿no? Yo creo que Bueno, no... Luis Bello iba sin corbata, creo que Frank Noya también iba sin corbata, pero que sí iban muy bien vestidos. Iban muy bien vestidos, sí, sí. Por este lado, chicas. Es que lo que decía Serafín es que Marisa nos has dejado, no podemos opinar de nada ya. ¿Te quedó Pues alguien? a mí no me queda nadie. Bueno, Beatriz Mato se la voy a dejar a Inés porque ya se la ha escogido y a mí también me gustaron todos así mucho, me parecieron que iba muy bien, que iba todo el mundo muy acorde al acto de inauguración de un centro comercial, o sea, que es lo que era, ¿no? Y a las 10 de la mañana, que es más difícil todavía. A mí no me parece particularmente difícil, ¿eh? Y me parece que además un vestido del tipo de los que llevaba tanto Reyes Lace con un poquito de vuelo, pero un color vivo, lo resuelves muy bien. O ya el vestido de Beatriz Mato, que era muy llamativo, en negro, con ese contraste del encaje y la chaquetita a juego, me parece que están muy bien resueltos. Y también el caso de Luis Bello, que es una de esas personas que siempre va bien a todas partes. Quizás no es el que más destaque siempre, pero siempre va bien. Eso... Pero no destaca por mal. No, Con lo cual al eso revés, ya no, estás en la línea. Sí, va perfecto. tiene Siempre es porte mejor también. ir discreto y sencillito, pero bien. Bueno, yo de todas formas tengo una duda, que es, voy solo con el vestido, me pongo un abriguito encima, voy a andar por el centro, calles para arriba, calles para abajo. A veces sí te complica un poco más. Yo creo que sí. Pero hay Y aparte abrigos. lo A de mí la no- a mí, rebequita de punto, fíjate. yo por ejemplo no me veo con un vestido y una rebequita de punto, o sea, yo llevaría abriguito. O Claro, a una mí no me blazer, parece- iría por eso tipo decía que a mí Rebeca no me Domínguez parece- con una Yo creo que chaqueta solucionas pantalón. más con una blazer, porque Claro. Probablemente muchas de las autoridades que estaban allí ya conocían el centro, pero hay gente que va al acto de inauguración y no sabe Ya. en qué marco se va a mover, no conoce el escenario. Entonces, no sabes si con un abrigo a lo mejor te pasas porque es un sitio como muy cerrado y da la sensación de que hace estás muy... calor o Claro, yo qué y sé. se vea simplemente pues con una blusa o algo, entonces la blazer soluciona todo, con pantalón, con vestidito, con falda. Yo creo que es una prenda como muy de, sí, de una resolver blazer así. O determinados abrigos que tampoco son muy abrigosos Sí. y que no quedan mal en interior, ¿no? Que no sea Sí, un un abrigo, una abriguito parca o un corto, impermeable, discreto, que entonces, sí. sí, o estos Sí, o muy grueso. imitación Chanel de tweed o tal. No, Chanel, qué imitación. de Bueno, sí, Chanel. puede ser Chanel. Nada Sí, de señor, imitaciones. subiendo el nivel, Como las Rosa, Ariana subiendo el Grande nivel. que tenemos todas en nuestro Te iba a armario. decir yo, es que yo aborrezco que la gente dice, llevaba un abrigo Chanel. No, no llevas un abrigo Chanel, Tipo tipo Chanel. Chanel y punto y final. Y suerte. Nosotras Chanel lo llevamos Claro, para futuros comentarios aquí, siempre Chanel. Bueno, pues continuamos con más vídeos. Hablamos ahora de gastronomía y nos vamos a la cantina de la curtidoría donde tuvo lugar una degustación de los aceites Olay. Pues veíamos muchos rostros conocidos en esta cata de aceites de Olay, con personas que queremos especialmente aquí, con Borja Portals, que es uno de nuestros colaboradores de nuestra primera temporada, y con María Estevez, que siempre está ahí llevándose los premios secundarios en nuestra gala de elegantes por su sonrisa, por su simpatía y por su buen hacer.
cata de aceites Oley en la cantina de la curtidoría y a Inés Peleteiro atentísima a todas las explicaciones. ¿Tomando buena nota, Inés? Pues sí, porque yo creo que la mayoría de los que estábamos allí conocíamos el aceite Oley, que es un aceite gallego 100%, y un producto gourmet exquisito, pero lo que fue sorprendente fue la manera en que nos lo presentaron, con maridajes que a nosotros nos dejaron bastante, por lo menos lo que estábamos allí, bastante alucinados, por ejemplo, con chocolate o con un helado o con una sencilla brocheta de frutas, que me parece una solución bárbara para quien no sabe ni quiere cocinar o no tiene tiempo. Un poquito de piña, un poquito de kiwi y un chorrito de aceite Oley y queda fenomenal, porque nos encantó. ¿Verdad Por que favor, sí? no sigáis hablando de comida, pasaros a los Sí. estilismos, ya no puedo más. Rosa, ¿qué te gustó? Tú que también estabas, Yo no también aparecías en estaba, el vídeo, yo- pero también estabas. No aparecía en el vídeo, aunque tú pensaste que sí, pero no. Pues llegué tarde, lo siento. Bueno, sí, cuña aquí, si alguien sabe con quién la confundí yo, que me escriba. Concurso. Oye, Concurso sí que lo desde sabemos, aquí. pero... Vosotras no vale. Vosotras no podéis valéis que participar. lo comenté, pero si alguien en su casa cree saber con quién confundí a Rosa Rodríguez, que escriba, que le mando un regalito. Bueno, ¿de qué quieres que te hable? ¿De la, Quiero que de me la hables cata? de todo, de o todo en o de general. todo? Bueno, la cata me encantó, como dijo Inés, me encantó todo, tanto con dulce como con salado. Aparte es un aceite como con mucho sabor, así muy aromático y bueno, es fuertecillo más bien. Pero como yo soy de familia andaluza, pues a mí me encantan esos aceites fuertes. Incluso he desayunado con aceite de Oley con las muestrecillas que nos dieron. Me he tomado mi pan con aceite. Y después pues el ambiente era súper agradable porque bueno, pues nos conocíamos casi todos y los que no nos conocíamos pues nos conocimos enseguida porque comiendo uno se abre más y habla más con el de al lado. Y... O no. Sí, sí, en ese caso sí, porque como era divertido y era todo así como muy dinámico. Y había que picante. Había de entonces todo, había siempre hubo picante. quien se sí. atragantó También allí se por atragantaron. vergüenza. Y estuvo fenomenal. Y después, bueno, pues la gente, si quieres que te hable de los estilismos, iba todo el Claro, mundo pues destacarme. muy... Todo el muy- mundo fantástico. Todo el mundo fantástico. Por esta banda, que Hombre, yo os me quedo gustó? con María Estevez, porque la reina de la fiesta, ¿no? O sea, la Ella estaba protagonista guapísima, absoluta, Muy guapa. espectacular, como siempre, vamos, en su línea también. Me gustó mucho el vestido que llevaba, siempre va impecable el vestido, el maquillaje, el pelo, o sea, Sí. todo lo lleva fenomenal. Me gustó muchísimo el vestido, mucho. O sea, me quedo con ella porque realmente al ver a los demás sentados, bueno, pues les vemos de cintura para arriba, no podemos Claro. Opinar tanto. opinar mucho más, pero sí, en general es lo que más destaco. Serafín, cuéntame algo. A mí lo que me llamó la atención, casi todas las señoras con vestidos negros, o quiero suponer que eran vestidos, porque tampoco se ve la parte de abajo, pero bueno, yo creo que también destacaban varios complementos, gargantillas, colgantes que ahora se llevan mucho, muy étnicos, y ahí se veía, yo también lo vi bien, lo vi con aceite corrido. Aceite corrido, que se dice. Bueno, pues nos vamos a una de nuestras casas. Que yo quería decir una cosa. Pero vamos a ver, tuviste tu turno al principio. Quiero otra oportunidad. Claro, Lo estaba venga, reservando para el esto- broche A ver, final. la repesca de Inés, la porque repesca de Inés. yo hablando del aceite, y no comentamos lo monísimo que iba Rafael Piñeiro con ese pantalón mostaza y el jerseycito. Ah, sí, muy mono. el de, Sí, el de sí, Chic sí. Jean, que estaba entre Teresa y yo allí sentado, Sí, y, sí. y fue un poco la sensación, la novedad en el grupo, por decir de algún modo. Bueno, yo ¿no? te digo sí y no le vi el pantalón porque estaba sentada. Pero sí sé quién es el Sí, chico, sí, quiero sí. decir. Pero apoyo que queda Apoyo bien en la que repesca. si a ti te gustó, a mí también. Muy bien, así me gusta. Sí. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a una de nuestras casas que queremos especialmente desde aquí, es el Hostal de los Reyes Católicos, donde tuvo lugar la entrega del premio Trifinium Jacobeo. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Un acto muy sencillo que trajo aquí a todos los representantes de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago para entregar los premios Trifinium Jacobeo, y un acto sencillísimo en el parador del Hostal de los Reyes Católicos, que siempre está bien, ¿no? Marisa, ¿algo que destacar? A ver, vamos a ver, el hostal me encanta, pero me pega 1000 patadas el verde. O sea, verde, los asientos verdes, las paredes, es lo que más me llama la atención de todo el vídeo, os diré. O sea, de repente es como te metes en una habitación verde de arriba abajo y era como, me resultó un poco mareante. Yo creo que el hostal es estupendo, pero hay que ir renovando un poco. Y que conste que este auditorio es estupendo. Lo que pasa es que, claro, estás tan pero un poco habituada verde de a más. una imagen del hostal que luego llega ahí y te rompe totalmente. Sí, o sea, es como que no encaja dentro del marco, ¿no?, en el que te sitúas. Te metes ahí y dices, bueno, pues parece como las butacas de un cine de hace, no sé. Pero borrón y otra cosa. Vamos a ver. La gente, volvemos a lo mismo, muchos abrigos, muchas bufandas, muchos paraguas, todo puesto encima o arrugado en el brazo. Y en el hostal me consta que tienes dónde dejarlo, o sea, no tienes por qué llegar a este auditorio con todo lo que llevas puesto encima. A lo mejor sí que, bueno, pues también ya que llevas una estola de visón te apetece lucirla y que salga en cámara, porque veíamos alguna estola, en concreto había una de visón bastante mona, así cortita, pues oye, pues tampoco está de más, ¿no?, ya que la llevas, que te luzca. Pero bueno, vi demasiada ropa. Y en cuanto a los estilismos, me quedo con un hombre, con Gonzalo Ordóñez, lleva una corbatita roja, un poco, o sea, correcto, nada destacable, pero bueno, sí que me gustó en general la compostura de él, no sé, lo vi muy colocado, muy bien. Pues verde que te quiero verde, Serafín, cuéntanos algo del vídeo. Hombre, se veía que era un acto muy sobrio y verde. Y verde. Y lo que más destacaba, pues eso, sobre todo porque había más hombres, los trajes con buena compostura, sí había una buena selección de corbatas, no excesivamente de un look muy moderno, pero tampoco yo creo que eran como para llevarlos. Y el que llamaba más la atención pues era la corbata roja, siempre es un toque, un poquillo de color. Es una pena no haberle colocado también un pañuelo, que yo creo que ayudaría un poquillo a dar una nota ahí de estilismo. ¿Algo que destacar por este lado? Yo lo que me gustaría destacar en la línea de ellos, ¿no?, que no había nada así ni especialmente llamativo para bien ni para mal, ¿no? Lo que había llamativo era la capa de peregrina, Sí. y lo que quería decir es cómo me gustan las capas a mí, no las de peregrina, sino cómo se llevan este año las capas, y la verdad que apaño hacen las capas en un momento dado, ¿no?, unas capas cortitas o un poco más largas, me encantan. Hay que ponerse capas. Podría ser parte del premio, una capa, ¿no?, a los premiados. ¿El qué? La capa de peregrino. En vez de esos medallones y tal y cual. No, eran medallones. Que deben abrochar la era chaqueta. un Volvemos a premio otro simbólico, detalle, ¿no? que los que subían a recogerle premio, seguimos viendo chaquetas desabrochadas también. A pesar de que, mira que te lo tengo A pesar de que dicho, ¿eh? insistimos. Mira que te lo tengo dicho, el abrigo en la mano no, abróchate la corbata, bueno, nuestra experta en protocolo. Seguimos ya con el último vídeo de la noche, nos vamos a la Ciudad de la Cultura. Allí se celebró un acto muy sencillo, pero yo creo que muy entrañable y muy bonito. Ese premio de arquitectura internacional, el premio que recogieron en Londres los del estudio Nómada, José Antonio Vázquez Martín y Enrique de Santiago, y que se lo trajeron directamente para Santiago para entregar precisamente al Gallás. Every time I look into your eyes, I know it only comes once in life. And now my heart's
La Cantina del Gallás es el mejor bar diseñado en el 2011, así lo atestiguan los premios que recogieron Estudio Nómada en Londres hace unos meses y que trajeron para la Ciudad de la Cultura. Un acto muy sencillo que estuvo presidido por Jesús Vázquez, consejero de Cultura. ¿Qué nos ha gustado de este vídeo, aparte de nuestros favoritos, que son precisamente los arquitectos y interioristas de Estudio Nómada? Jesús Vázquez y los dos interioristas. Es que vamos a ser pesados, pero fue lo mejor, ¿no? Aquí sí que disculpamos un poco los abrigos y demás, porque aquí a lo mejor pues sí que no había donde ubicar los abrigos, paraguas y prendas varias. Pero es que yo me quedo sobre todo con José Antonio Vázquez Martín. O sea, de los dos me gustaba más él porque sí que hay una cosa que yo veo en los hombres, sobre todo en los hombres un poco más jóvenes, y es que al mismo tiempo que se ponen la blazer lleva un jerseycito de pico debajo, que te da un toque como un poco más informal y más sport, pero sigues arregladito. Y a mí es una combinación que me gusta mucho, no directamente la camisa y la chaqueta, ¿no? Y no hace falta meterse una corbata, ni mucho menos. O sea, me quedo con ellos tres porque son los mejores. Siempre. Del mundo mundial. De este vídeo, en concreto. No, y bastante del mundo mundial, la verdad es que sí. Bueno, a mí me parece además una combinación perfecta verlo a los tres porque, bueno, al margen de estilos que gusten más a uno que a otro, es el ejemplo claro de cómo se puede ir estupendo con un look mucho más clásico, como que llevaba Jesús Vázquez en una agenda de trabajo, y cómo este premio que entregan y que es como más su sello personal, más modernos y tal, pero súper bien vestidos, Enrique y José Antonio, ¿no? Con trajes entalladitos, además son los tres un muy buen ejemplo de cómo ir siempre perfectos a los sitios y saliéndose un poquito de esa rutina del traje gris marengo que yo aborrezco, ¿no? A veces un toque de una corbata, un pañuelito, no tienen miedo ni a las pajaritas, ni tienen miedo a nada. Y Ni a los colores, ni a los porque colores, combinaban colores, porque sí, el jersey era así como un tono mostaza, Sí. ¿no? Me pareció, o sea que bueno. Serafín, tú que ves tanta moda todos los días, ¿qué te ha parecido? Hombre, está claro que son los tres que destacaban y como bien decíais, pues son tres imágenes completamente diferentes para estar en un mismo sitio y estar bien. A partir de ahí, añadir más sería seguir dándole vueltas a lo mismo. Bueno, pues tiempo ya para las votaciones, invitados de esta mesa de hoy. ¿A quién vamos a votar para sumar a esa posible lista de candidatos a los premios Elegantes 2013 que cada vez están más cerca? Marisa, ¿empiezas tú? ¿Lo tienes claro? Sí, vamos a ver. En las mujeres voy a votar a Rebeca Domínguez porque creo que metemos a alguien nuevo en el bombo, ¿o me equivoco? Madre, ya la está. pobre María está en el bombo, lleva... Ah, Bueno, bueno, no, no está todavía... va a Nominada estrenar su no, candidatura. pero Va a estrenar candidatura. vale, Sí, bueno, pues porque, me quedo bueno, con Rebeca Domínguez, Domínguez. con un trajecito, pantalón oscuro, no sé si negro, azul marino. Y es que me tengo que quedar con Enrique de Santiago. Lo dice así, con una cara de pena. O me de vale tengo Gonzalo que Ordóñez. quedar. Bueno, cambiamos. Gonzalo Ordóñez, me vale, porque Enrique de Santiago tiene premio. No tiene premio, pero también está en esa lista de candidatos. Pues Enrique de Santiago. Bueno. Ahora sí, lo está viendo Gonzalo Ordóñez, va a decir. Bueno, te dejo elegir. ¿Quieres elegir? No, a los dos? Enrique, Enrique. Enrique, vale. Enrique de Santiago, también en esta posible lista de candidatos. Yo fíjate que normalmente siempre tenemos más problemas para votar a los chicos, hoy tengo muchos chicos a los que votar, aunque me quedo con Rafael Piñeiro, porque como... Y de chicas me voy a quedar con María Estevez y ese vestido que yo creo que es de Due y que le envidio mogollón con ese encaje maravilloso. Pues María Estevez, que siempre está ahí, que probablemente casi al 99,9% es de Due, porque ella es de las que siempre visten de Due. Serafín. Pues yo quería dar mi voto a Luis Bello y a María Estevez también. Pues Luis Bello y María Estevez, que hace hoy doblete, y Rosa, cierras el Pues turno. yo, como Marisa, Rebeca Domínguez y Enrique de Santiago. ¿Y José Antonio qué? Aunque ya tiene premio, ¿no le votamos? ¿Puedo No, porque votar ya doble? tiene premio. ¿Pero qué es esto? ¿Qué Ya es tiene esto? premio, ¿no? Bueno, Ya tiene Pues premio. hija, hay que dar otra oportunidad. Bueno, José Antonio, que Claro. sepas que Inés te quiere. ¿Ha quedado bien? Ya lo ¿Sí? sabe. Vale. Bueno, yo creo que así ya queda más ecuánime todo. Rebeca Domínguez, Enrique de Santiago, Rafael Piñeiro, María Estevez y Luis Bello, que se suman hoy a esa posible lista de candidatos a los premios 2013. Gracias a los cuatro por haber estado aquí y nosotros nos vamos ya con corazón después de la publicidad.